conducido por el líder político Antonio Ledesma. Muy buenos días, amigas y amigos del mundo. Siempre nos empeñamos en saludar con mucho afecto a los que nos siguen desde el exterior, a las miles de personas que están conectados en línea con Noticias 24 desde cualquier rincón del mundo, para que nosotros aquí en Venezuela recibamos sus palabras de aliento, sus mensajes, sus recomendaciones y desde luego la satisfacción de saber que nos están siguiendo cada lunes como este de hoy, 22 de julio del año 2013. Muchas noticias en el menú para el programa de los 30 minutos del día de hoy. Vamos a tener en el estudio la presencia del doctor Luis Cedeño, director ejecutivo de Paz Activa, organización no gubernamental dedicada al estudio y promoción del acceso a la justicia, la seguridad y la convivencia ciudadana. Y en cualquier momento vamos a estar también haciendo un contacto telefónico con José Cuellar, comandante general, ex inspector nacional del CICPC. El problema de la seguridad sigue siendo, por supuesto, uno de los temas que más se aborda en cualquier conversación. Ayer domingo estuvimos celebrando el Día del Niño y se nos ocurrió decir que los niños del mundo merecen ser felices. Un niño no puede tener angustia, un niño no está pendiente si tiene que pagar impuestos o si tiene que ser boleteado por un fiscal de tránsito, porque el niño se supone que no va a estar conduciendo un vehículo. Un niño tiene que recibir de sus padres, de la sociedad donde convive, no más que cariño, y la oportunidad de buena educación, desde luego, por parte del Estado al que pertenece. Pero hablando del Día del Niño, de este festejo que desarrollamos el domingo que acabamos de despedir, nos encontramos con muchos padres y familias angustiados por el problema de la inseguridad, de la cantidad de gente que manifiesta acostarse con miedo, levantarse con miedo, salir de su casa con miedo. Y ante esta situación debemos recordar que el actual gobierno ha aplicado 21 planes de seguridad, el que está en marcha llamado Plan Patria Segura, es el número 21, y las declaraciones que leímos ayer del ministro de Relaciones Interiores y de Justicia, que es la persona responsable de ese plan de seguridad, él asegura que se ha reducido la inseguridad, los casos de homicidios en más del 50% en la ciudad de Caracas. A mí me correspondió responderle desde la plaza pública el día de ayer, desde la calle caraqueña, que lamentábamos no coincidir con esa opinión del ministro y queríamos destacar la palabra lamentar, deplorar, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, nadie en su sano juicio puede estar apostando a que un plan de seguridad fracase. En todas partes del país, muy especialmente aquí en Caracas, todas las familias deseamos que cualquier organismo público interesado en aplicar un plan de seguridad tenga éxito en su desempeño. Que la gente espera que la seguridad se la brinde el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno municipal, cualquier instancia. Es más, la gente insiste en reclamar que tiene que haber una coordinación entre los organismos públicos para mejorar el sistema de seguridad. Pero vamos a compartir este análisis con el doctor Luis Cedeño, como ya hemos dicho, director ejecutivo de Paz Activa, una organización no gubernamental dedicada al estudio y promoción del acceso a la justicia, la seguridad y la convivencia ciudadana. Luis, bienvenido a Tiempo de Creer. Acabas de escuchar nuestro comentario para introducir esta conversación y quisiéramos oír tu respuesta ante lo que dice el ministro responsable de la seguridad del país, en el sentido de que con la aplicación del Plan Patria Segura se ha disminuido considerablemente la seguridad en la ciudad, la inseguridad en la ciudad de Caracas. Sí, buenos días, alcalde. Gracias por la invitación ahí al programa, a todos los oyentes aquí en Venezuela y en el mundo, dado que estamos por internet. Fíjate, todos los años, alcalde, escuchamos, más o menos alrededor de estas fechas,
que frente a la aplicación, por ejemplo, de lo que fue en el pasado del DIVICE, ¿no?, el Dispositivo Bicentenario de Seguridad Ciudadana, en lo que fue con la introducción de la Policía Nacional Bolivariana hace 2-3 años, siempre escuchábamos, hemos reducido en tanto por ciento el número de delitos, homicidios, secuestros, siempre en porcentajes, nunca nos dan esa cifra dura que queremos, ¿verdad? Que nos digan, bueno, de aquí al primer semestre, de enero a junio, cuántos muertos hubo. Pero lamentablemente cuando hemos escuchado esto en el pasado, el año pasado, el año antes que ese año y el pasado de ese, siempre escuchamos el patrón, digamos, de esa matriz que quieren impulsar para decir que ciertamente estos planes están funcionando, de que estas cifras han estado disminuyendo gracias a estos planes. Lamentablemente lo que sí sabemos es que año tras año, al cerrar el año, vemos que tenemos un aumento en todos los principales indicadores. Sin cerrar el año, porque el mes pasado, el mes de junio, los datos, por ejemplo, que nos ofrecen desde la Medicatura Forense en Caracas son pavorosos. Ingresaron en la morgue de Bellomonte, nada más en Caracas, más de 500 cadáveres. O sea, estamos hablando de 500 familias enlutadas, de 500 seres humanos que perdieron la vida. Y en lo que va de este mes de julio, ya se habla de casi 300 personas o más de 300 personas que han perdido la vida. Entonces, ¿cómo se puede asegurar que se disminuye la inseguridad en un 50% cuando vemos que se incrementan más bien el número de personas que pierden la vida por causas violentas? Y es algo doloroso, lamentable, que nadie desea, pero lamentablemente vemos que los planes no han dado los resultados que se esperaban. Bueno, hay que decir que el plan, en este caso Patria Segura, no ha dado resultados porque ya lo hemos intentado en el pasado. Como decía el alcalde, 21 planes de seguridad en los cuales en los últimos años hemos tenido, digamos, esa mala costumbre de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle para ejercer funciones de seguridad pública. Ya vemos las fuertes críticas que ha generado esto en algunos episodios. Recordemos el de Falcón, donde efectivos con armas largas de guerra están en una total disonancia con lo que es seguridad pública, porque ellos no están capacitados para este tipo de función. Entonces, tenemos a las Fuerzas Armadas desplegadas en contextos urbanos, con armas de guerra, con poco entrenamiento en lo que es la prevención del delito y con lo que es todo el tema de derechos humanos. Nosotros creemos que desde Paz Activa que en vez de estar sacando a las Fuerzas Armadas, que hay una disposición ciertamente en la Constitución cuando las fuerzas públicas se ven desbordadas, pero esto para este Estado es continuo, o sea, es continuo en cuanto que ellos sacan las Fuerzas Armadas todo el tiempo. ¿Cuáles son las causas más importantes a destacar de la violencia que se vive en Caracas y en Venezuela? Bueno, vamos a hablar de Caracas específicamente, y esto lo viene diciendo reiteradas veces, que por ejemplo, Miranda, el más violento, Petare, bueno, hay que tener los números claros. Realmente de los 5 municipios que hacen vida en Caracas, Libertadores es el más violento por tasa de homicidio. Más allá de eso, tenemos todavía que coordinar a las policías municipales dentro de la área metropolitana de Caracas. Y bueno, en cuanto a las causas, ciertamente, lamentablemente son multifactoriales. Hablaba también, alcalde, sobre los jóvenes. Ayer el Día del Niño. Los niños empiezan a considerar una carrera delictiva tan temprano como desde los 9 años. Cuando ellos ven ya que a esa edad, que sus oportunidades son, por ejemplo, están fuera del sistema educativo, tienen poco apoyo familiar, la familia, la escuela, están excluidos. Por supuesto, la iglesia no es una opción tampoco para ellos. O sea, estos 3 sistemas socializadores básicos le fallan al niño y le falla a la figura femenina dentro de su núcleo familiar, sea su madre, su abuela. Entonces tenemos un niño en altísimo riesgo de convertirse en delincuente a muy temprana edad. Estoy hablando de los 9, 10 años, y SECODAP sacó un estudio recientemente sobre niños asesinados por armas de fuego. Ya, una causa fundamental es la crisis familiar, la crisis de valores. Familiar, correcto. Otra causa fundamental sería la deserción escolar. Correcto. ¿Y en qué lugar me deja, por ejemplo, el embarazo adolescente? Bueno, esto es un problema justamente de valores familiares. Una niña no estaría embarazándose a los 12, 13 años
años, 14 años, si tuviese un fuerte núcleo familiar que la apoyara en tomar en tomar decisiones importantes en su vida. Como digo, lo que serían tres núcleos socializadores, que son familia, escuela y iglesia, cualquier religión que sea. Por lo tanto, es tener esas normas de la religión que están allí justamente para que las sociedades sean exitosas. ¿Qué impacto tiene en el incremento de la inseguridad el tráfico de drogas? El tráfico de drogas en Venezuela se ha convertido en algo bastante intestino, en cuanto a que ciertamente Venezuela no es un país de consumidores, es un país de tránsito en cuanto al volumen de drogas que pasa por Venezuela, pero lamentablemente el microtráfico de drogas es uno de los principales generadores de violencia entre jóvenes, entre estas pequeñas bandas que se hacen vida en los sectores populares, que quieren controlar una plaza de microtráfico, y lamentablemente entonces ahí es donde empieza la culebra y empieza entonces los asesinatos entre bandas. Y este tema, por ejemplo, mezclado todo esto, microtráfico de la droga, embarazo adolescente, la cantidad de niñas pariendo niños, que son muchachitas de 12 años. Yo veía muchas muchachas con sus muchachitos en el festejo que se hizo. Son muchachas de 14, 15 años, ya tienen hasta 2 niños. El tema de la crisis de valores, la desintegración familiar, la deserción escolar, ¿qué evaluación hacemos del desarme? ¿Hasta dónde ha llegado el desarme? Y cómo la circulación de armas de fuego es también un elemento que le mete combustión al tema de la inseguridad en Caracas y en Venezuela. Justamente vamos a utilizar esa palabra combustible. Los dos combustibles de la inseguridad digamos de la violencia homicida es justamente la disponibilidad de armas de fuego y la ingesta de alcohol. Cuando estos dos elementos se dan en horas de la noche, y por eso es que los concentra justamente los fines de semana los asesinatos, cuando estos elementos se conjugan, ciertamente hay una altísima posibilidad de que existan lesionados o asesinados por armas de fuego. Ahora, ciertamente aquí lo que tenemos es que las armas que circulan en Venezuela no sabemos cuántas son. Ciertamente la aprobación de una ley de control de armas, municiones y desarme debería ser una solución parcial a esto, aunque no la solución completa. Pero recordemos, alcalde, que tuvimos una ley de desarme ya aprobada dentro de la revolución en el 2002, y esa ley pasó 10, 11 años sin que el Estado regulara o dictara esa normativa para que se entregaran las armas. Ahora, con esta nueva ley tenemos 14 reglamentos que se tienen que dictar para que la ley sea operativa. Si una ley del año 2002, que tenía un solo reglamento por dictar, que estaba en responsabilidad del Ministerio de Interior y Justicia, no se dictó, tenemos pocas esperanzas que una ley mucho más compleja como la que se acaba de aprobar en la Asamblea Nacional pueda reglamentarse sus 14 normativas diferentes. Entonces, ciertamente esto es un tema de voluntad política. Y hablaba el otro día alguien que decía, bueno, pero es que es imposible pagar por esas armas. ¿Cuánto podemos pagar por un arma de fuego? ¿Cuál puede ser el incentivo económico, verdad, que uno le puede dar a alguien para entregar un arma de fuego? Yo le preguntaba entonces, bueno, ¿cuánto pagarías tú para no ser víctima de un arma de fuego? ¿Pagarías 10.000 bolívares? ¿20.000? ¿30.000? ¿Cuánto ganas tú al año? Ganas 60.000, 100.000 al año. Bueno, yo creo que yo pagaría eso, por lo menos por un año de trabajo, para sobrevivir un arma de fuego. O sea, hay que ponerlo todo en perspectiva. La vida humana es lo más valioso que tiene el ser humano. Entonces, lo que hay que preguntarse es cuánto el Estado pagaría para que un venezolano no muriese. De nuevo con ustedes, amigas y amigos de Venezuela y del mundo, a través de su programa Tiempo de Creer, el programa de la mañanita, de los lunes en la mañanita, en Noticias 24. Hemos venido haciendo un análisis sobre la situación de la inseguridad, no solamente en Caracas, sino en toda Venezuela, con el profesor Luis Cedeño, director ejecutivo de Paz Activa, una organización gubernamental, no gubernamental, dedicada al estudio y promoción del acceso a la justicia, la seguridad y la convivencia ciudadana. Y habíamos prometido hacer un contacto telefónico con el comisario José Cuéllar, ex inspector nacional del CICPC. Ya tenemos en línea a José Cuéllar y queríamos saludarlo y preguntarle al mismo tiempo cuál es su balance del plan Patria Segura que comenzó a aplicarse hace 2 meses en todo el país. Mi querido amigo José Cuéllar. Buenos días, alcalde.
y a todos los oyentes de Noticias 24. Con respecto a lo del plan Patria Segura, lamentablemente, como siempre ha sido dentro de las improvisaciones en materia de seguridad, aquí en este campo también se improvisó. No es lo mismo la instrucción que tienen los organismos militares con respecto al funcionario policial, a la función del policía propiamente dicho. Y lamentablemente estas improvisaciones llevan a los errores en este tipo de situaciones, donde vemos desmanes por parte de estos funcionarios que no están preparados a los efectos en materia de seguridad y mucho menos en la prevención con respecto al delito. Vemos un operativo de Patria Segura que está dentro de la ciudad, más no en las zonas aledañas, más no en las zonas de los barrios adentro, como anteriormente lo hacía la Policía Metropolitana, que lamentablemente fue diezmada, no se puede decir, y eran las personas que más estaban adyacentes o a la mano, que si se quiere, de la población. Hoy en día vemos que en los cerros, lamentablemente, en los barrios se encuentran desguarnecidos de la medida preventiva de la policía como tal. Este Patria Segura, lamentablemente, es una improvisación más, y en materia de seguridad no se improvisa. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Cómo se podría corregir esta improvisación? Mire, lamentablemente, primero es la preparación del funcionario. El militar no está preparado para los efectos en materia de seguridad. No está preparado. ¿Qué debemos hacer? Preparar una buena policía, lamentablemente retomar, si se quiere, con respecto a la Policía Nacional, a llevarla a los mismos módulos, las mismas situaciones que presentaba la Policía Metropolitana, y llegar a la población que vive en los cerros, en los barrios, que son los que realmente son más afectados, el ciudadano que día a día ve que la delincuencia se acrecenta más y no tiene a la mano a un funcionario policial. La preparación de realmente una buena policía y la intensificación de los operativos que se dejaron de hacer dentro de los barrios. En las barriadas caraqueñas ya no se hacen operativos que se hacían anteriormente, que hacía la Policía Metropolitana, que incluso en muchas oportunidades el 6CPC se reunía con las diferentes policías municipales y realizaban operativos en búsqueda de delincuentes, en búsqueda de personas solicitadas. Hoy en día, dentro de lo que refiere dentro del país, no se buscan, no se localizan a las personas que están solicitadas, y cada día hay más solicitados y no se le da una respuesta a la ciudadanía, que va más allá de eso, que nos acrecenta la impunidad. Estábamos comentando con Luis Cedeño, que nos está también escuchando aquí en el estudio, sobre el anunciado desarme, pero que lamentablemente, mientras se habla del desarme, lo que se observan es proliferación de armas de fuego por distintas partes del país, y bandas que en algunos casos lucen mejor equipadas que las propias organizaciones policiales. La ley desarme, señor alcalde, lamentablemente se hizo para las personas, aquellos los ciudadanos que realmente tienen un arma o portan un arma, y cada día les es más difícil portar un arma para defenderse, si se quiere, de su integridad física, o defender su familia, o que tienen en sus casas un arma para en defensa propia. Pero si se quiere, no hay una política realmente estimada hacia las personas y aquellas que viven en los cerros, en los barrios, porque el delincuente que utiliza los cerros de los barrios no va a entregar un arma, ni siquiera por una bolsa de pan, como quieren hacerlo, o una bolsa de comida. Eso no es materia de desarme. La materia de desarme es ir al punto neurálgico de donde se cometen los mayores delitos, donde hay más incidencias de delitos, y realizar allí operativos, realizar allí procedimientos, ponerse de acuerdo con la comunidad. Anteriormente se utilizaba mucho, en mi caso, cuando fui jefe del Llanito, yo tenía una plena conversación y contacto con todas las juntas de vecinos. Y la junta de vecinos era la que nos informaba dónde estaban los delincuentes, quiénes eran los que cometían el delito, quiénes eran los que portaban armas,
Y nosotros efectuamos allí, mancomunadamente con las policías municipales, hacíamos los operativos incluso con la misma Guardia Nacional. Se establecían comisiones, nos reuníamos e íbamos por esos individuos y si realmente, esa es realmente la ley de desarme que debe existir aquí, es irnos hacia esos individuos que tienen armas ilícitamente dentro de los cerros y que las utilizan para ultimar personas. Pero sí, estén donde estén, en el cerro o en la urbanización. El desmantelar las bandas amponilas, que esos son amponiles, que son las que cometen hurtos, robos, atracos de bancos, de empresas comerciales, de camiones que transportan víveres en las carreteras y autopistas, los que cometen los secuestros. Sí, lamentablemente las bandas organizadas no han sido atacadas como debe de ser. ¿Por qué? Porque anteriormente, con el Cuerpo de Investigación Científica Penales y Criminalísticas, dentro de lo poco que había, porque el escaso recurso que siempre ha manejado y que hoy en día en los últimos años ha sido menos los recursos idóneos, se trabajaban este tipo de bandas organizadas. Había divisiones como la misma delincuencia organizada, en el campo de extorsión y secuestro, se utilizaban ciertos recursos, en el campo de la criminalística, pero hoy en día vemos que ya en el transcurso de 15 años tenemos una institución como el CPC que está prácticamente desguarnecida, que no se le ha proyectado en una materia de criminalística más avanzada. Tenemos un atraso de más de 14 y 15 años. Entonces son cosas que lamentablemente evitan que el funcionario, si no tiene los medios idóneos, no puede combatir este tipo de delincuencia organizada. Es correcto, tiempo perdido, instituciones desmejoradas, tarea pendiente, la reconstrucción de todas estas instituciones que son de gran significación para todos los venezolanos. Bueno, mi querido amigo José Cuellar, muchísimas gracias por habernos acompañado en este contacto. Esperamos contar con tus oportunas opiniones para próximas oportunidades. Muy buenos días. Muy buenos días, seguro que sí. Continuamos con Luis Cedeño en el estudio y queríamos aprovechar que Luis nos comentara de un evento que está organizándose para el día de hoy, que es un diálogo precisamente para hablar sobre el contexto de la crisis política, las oportunidades que tienen los países que entran en crisis, las experiencias de transiciones como las que se han vivido en Brasil, en Argentina, en Panamá, en muchas otras partes del mundo. ¿De qué se trata ese evento, Luis? Sí, bueno, fíjese, alcalde, hoy tenemos el evento se llama Diálogo Parlamentos en Contextos de Crisis Política. Esto es un evento que organiza Monitor Legislativo junto con sus aliados, Control Ciudadano, Espacio Público, Liderazgo y Visión, Paz Activa, Transparencia Venezuela y un Estado de Derecho. Este evento va a ser hoy en el centro, en la Torre Letón, en el foro 21, piso 5, La Castellana, y vamos a tener a algunos invitados internacionales, el senador chileno Hernán Arraín, al exdiputado peruano José Ore León y al diputado uruguayo Jaime Trobo, junto con nuestro diputado Julio Borges, que también estará allí. Eso lo va a moderar Aymara Lorenzo y Eugenio Martínez. Eso va a ser durante el día de hoy, mañana y tarde. Entonces hacemos una invitación, es abierta a todos, sin costo alguno, pueden asistir allí para ver cuál ha sido la experiencia de estos diputados justamente en etapas de transición en sus países, que fueron difíciles también y que bueno, en Venezuela ciertamente estamos en una transición hacia otra cosa y bueno, lo importante es que hagamos esa transición en paz, que no haya enfrentamientos, el reconocimiento del otro es muy importante, alcalde, que hacia donde vayamos todos los venezolanos lo hagamos en paz. Bueno, muchas gracias a Luis por la invitación, ya ustedes lo acaban de escuchar, están todos invitados a este evento y ya al momento de despedir a Luis quisiera hacer un comentario final. Se cumplen 3 meses de este gobierno de hecho de Nicolás Maduro. 3 meses y podemos decir que a Nicolás Maduro le podemos dar la triple corona. Triple coronado. Se ha triplicado la inflación, ha triplicado la devaluación y se ha triplicado la inseguridad. O sea, en 3 meses tenemos 3 veces más devaluación, inflación e inseguridad. Y estas no son palabras que no puedan encontrar
fundamento en la vida real, porque bien sabemos que la devaluación nos está matando. Este régimen tiene años hablando, cacareando un control de cambio, se llenan la boca hablando de control de cambio, y por razones de restricción legal no podemos decir a cómo está el cambio real en la calle. Pero lo que sí le puedo decir es que si para algo pudieran servir las baterías antiaéreas que anunció Nicolás Maduro la semana pasada, sería para bajar el dólar, que está pero bien alto, que lo bajen porque está muy alto. Y si de algo servirían también las baterías aéreas, es para ver cómo bajan, no aviones enemigos, sino a ver cómo bajan el pollo, la carne, el aceite, el arroz, la mantequilla, el café, que están también volando muy alto, porque la inflación está desatada en Venezuela. Y la inseguridad, dolorosa inseguridad, la que llena de sangre los barrios y las urbanizaciones de nuestro país. Ya vemos la prensa del día de hoy, no tiene más remedio la prensa que recoger esas informaciones, cómo fiestas terminan en trifulcas, y en esas trifulcas pierden la vida seres humanos, sobre todo niños, jóvenes venezolanos. Con este comentario sobre la evaluación de los primeros 3 meses de este gobierno de hecho, nos despedimos agradeciéndole tanto a José Cuellar de nuevo, que tuvo un contacto telefónico con nosotros, y a Luis Cedeño, que nos ha acompañado en el estudio, y por supuesto al equipo técnico que junto conmigo ha hecho posible esta nueva entrega de Tiempo de Creer. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias de nuevo por habernos acompañado.